La voz del árbol de la vida. El mundo se había desmoronado en un susurro. No hubo explosiones catastróficas ni invasiones alienígenas, simplemente la Tierra dejó de sostenernos. Las ciudades cayeron en silencio, cubiertas por arenas que parecían surgir de la nada, devorando todo a su paso. Los mares se evaporaron, dejando tras de sí cráteres agrietados y salítreos. Lo que quedó de la humanidad eran pequeños grupos de sobrevivientes vagando por un planeta que ya no los reconocía. Entre ellos, había un grupo de 6 personas. Viajaban juntos por necesidad más que por afecto, unidos por el simple hecho de que solos no durarían mucho tiempo. Había una doctora llamada Elena que había dedicado su vida a la biología antes de que las universidades quedaran reducidas a escombros. Junto a ella, estaban Gabriel, un antiguo soldado endurecido por las guerras del pasado, Laura, una niña de apenas 10 años que había perdido a su familia, Joaquín, un mecánico con las manos marcadas por el óxido y las quemaduras, Isabel, una mujer de mediana edad con una fe inquebrantable en Dios, y Miguel, un hombre callado cuya mirada siempre estaba perdida en el horizonte. Habían caminado durante semanas sin un destino claro, guiados por la simple necesidad de encontrar agua o algún lugar donde la tierra no estuviera muerta. Fue Laura quien lo vio primero. Señaló con un dedo delgado hacia el horizonte donde algo destacaba contra la monotonía del paisaje desértico, un árbol. Era un roble inmenso, lleno de vida, con hojas verdes que brillaban incluso bajo el cielo gris y opaco. Parecía un milagro. El grupo se acercó con cautela. Miguel fue el primero en hablar. ¿Cómo puede estar aquí?, murmuró, como si hablar en voz alta pudiera ahuyentar la visión. Elena, siempre racional, examinó las hojas de cerca. Eran perfectas, sin rastros de insectos o enfermedades. El suelo a su alrededor era suave y fértil, un contraste imposible con la tierra yerma que habían recorrido durante días. Pero lo más extraño era el aire. Aquí, cerca del árbol, era fresco y dulce, como si cada respiración purificara sus pulmones. Esto no es natural, dijo Elena, aunque no podía explicar por qué. Gabriel desenfundó su arma, un rifle que había conservado desde los días de la guerra. Se movía con cuidado, inspeccionando los alrededores. No encontró nada, ni animales ni rastros de otros seres humanos. El árbol estaba solo. Fue Isabel quien rompió el silencio. Cayó de rodillas frente al árbol y comenzó a rezar, susurrando plegarias que los demás no entendieron. Este es el árbol de la vida, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Dios no nos ha abandonado. Elena bufó, pero no dijo nada. Había aprendido que discutir con Isabel era como tratar de detener el viento. El primer susurro. Decidieron acampar cerca del árbol. Durante la noche, el grupo encendió una pequeña fogata con ramas secas que habían recogido a lo largo del camino. Por primera vez en semanas, se sintieron casi seguros. Laura incluso se quedó dormida sobre el regazo de Isabel, mientras Miguel y Gabriel tomaban turnos para vigilar. Fue durante la primera guardia de Gabriel que sucedió. Estaba sentado con la espalda apoyada contra el tronco del árbol cuando escuchó un susurro. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido era demasiado definido, demasiado humano. Giró la cabeza rápidamente, pero no vio a nadie. ¿Quién anda ahí?, preguntó, levantando su rifle. El susurro continuó, esta vez más claro. No era una voz que hablara en un idioma conocido, sino algo más primitivo, como si las palabras estuvieran hechas de emociones más que de sonidos. Gabriel despertó a Elena. Hay algo raro con este árbol, dijo, susurrando para no alarmar a los demás. Elena lo miró con escepticismo, pero al acercarse al árbol, también escuchó el sonido. Era hipnótico, como una melodía lejana que resonaba en lo más profundo de su mente. Algo en ella quería acercarse más, tocar el tronco, pero se obligó a retroceder. No lo toques, le dijo a Gabriel. La voluntad del árbol. A la mañana siguiente, el grupo descubrió que las hojas del árbol habían cambiado de color. Ahora eran de un dorado brillante, como si estuvieran hechas de luz. Isabel lo interpretó como una señal divina, pero Elena estaba cada vez más inquieta. Algo en el árbol estaba vivo, más de lo que debería estar. Fue Laura quien, ignorando las advertencias, se acercó y tocó el tronco. En el momento en que su pequeña mano hizo contacto, el árbol reaccionó. Un destello de luz cegó al grupo, y cuando pudieron ver de nuevo, Laura estaba inconsciente en el suelo. Elena corrió hacia ella,
revisándola frenéticamente. Su pulso era estable, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en algo que nadie más podía ver. ¿Qué has hecho?, gritó Elena, mirando al árbol como si pudiera responderle. Y lo hizo. El susurro regresó, más fuerte que antes. Esta vez, todos pudieron escucharlo. Era una voz que no pertenecía a este mundo, una mezcla de poder y serenidad que los dejó paralizados. Yo soy el árbol de la vida, dijo la voz, resonando directamente en sus mentes. Fui plantado al principio de los tiempos para sostener el equilibrio. Pero ese equilibrio se ha roto. Isabel cayó de rodillas, llorando de éxtasis. Dinos qué debemos hacer, suplicó. Serviremos tu voluntad. La voz continuó, ignorando sus palabras. El mundo ha olvidado su propósito. Mi existencia está ligada al destino de la humanidad y su corrupción me debilita. Deben demostrar que son dignos de mi bendición o enfrentarán las consecuencias. El espejo de Eva. La tierra estaba seca y resquebrajada bajo el sol implacable del desierto. Era el tercer mes de la excavación y Clara aún no podía creer que le hubieran permitido participar en un proyecto de tal magnitud. Un equipo internacional de arqueólogos trabajaba incansablemente en lo que se consideraba uno de los descubrimientos más prometedores del siglo, un sitio en Mesopotamia que, según los primeros indicios, contenía vestigios de las primeras civilizaciones humanas. Clara, recién graduada en arqueología, había llegado al sitio con entusiasmo, aunque no podía ignorar las miradas despectivas de algunos colegas más experimentados. Una novata no tiene lugar aquí, había escuchado murmurar a uno de ellos. Sin embargo, ella compensaba su inexperiencia con dedicación y un instinto que a menudo la llevaba a descubrir detalles que otros pasaban por alto. Una mañana, mientras excavaba en una sección poco explorada, su pala golpeó algo duro. El sonido metálico resonó en el silencio del desierto. Clara detuvo su trabajo y llamó a uno de los supervisores, quien autorizó una excavación más cuidadosa. Con manos temblorosas, Clara comenzó a retirar la tierra con un pincel, revelando lentamente un objeto que parecía hecho de bronce ennegrecido por los siglos. Era un espejo. El espejo. El marco del espejo estaba ornamentado con intrincados grabados de hojas y serpientes que parecían moverse bajo la luz. Aunque el vidrio estaba empañado y cubierto de suciedad, Clara sintió una extraña conexión con el objeto. Lo levantó con cuidado, ignorando las protestas de uno de los arqueólogos que insistía en que era demasiado delicado para ser manejado sin guantes. Esa noche, incapaz de contener su curiosidad, Clara llevó el espejo a su tienda. Limpiarlo fue un trabajo meticuloso, pero cuando finalmente lo logró, quedó sorprendida por su estado casi perfecto. El reflejo en el vidrio no era como el de un espejo moderno, parecía profundo, casi líquido, como si contuviera algo más allá de su superficie. Cuando Clara se miró, una oleada de vértigo la golpeó. Cerró los ojos, pero las imágenes persistían, un jardín de una belleza imposible, con árboles frondosos y un río cristalino que dividía el paisaje en cuatro. Allí, dos figuras humanas caminaban juntas, desnudas y despreocupadas, bajo la mirada de una serpiente que se deslizaba entre las ramas. Las visiones. Clara despertó sobresaltada, con el espejo aún en sus manos. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado, pero la intensidad de las visiones la dejó atónita. En los días siguientes, cada vez que miraba el espejo, las imágenes se volvían más vívidas, más detalladas. No eran simples escenas de un pasado distante, era como si estuviera allí, sintiendo el aire cálido del jardín, escuchando el murmullo del agua y el crujido de las hojas bajo sus pies. Una noche, mientras miraba fijamente el espejo, una voz resonó en su mente. No era una voz humana, sino un susurro bajo y sibilante que la hizo estremecerse. Todo comienza aquí, y aquí todo termina. La visión cambió. Ahora veía a una mujer, Eva, sosteniendo el espejo frente a su rostro. La serpiente, enroscada en un árbol cercano, observaba con ojos llenos de inteligencia. Clara sintió un escalofrío cuando la serpiente comenzó a hablar. No es el fruto lo que trae el conocimiento, Eva. Es el reflejo. Eva miró el espejo y, en su superficie, vio un mundo diferente, ciudades llenas de gente, guerras, hambre y finalmente, destrucción. Clara apartó la mirada, horrorizada,
pero algo la obligó a seguir observando. El origen de las serpientes. En otra visión, Clara vio un tiempo anterior al jardín, un vacío donde solo existían sombras. De ese vacío surgieron las primeras serpientes, no como reptiles, sino como entidades etéreas, guardianas del conocimiento prohibido. Cuando el jardín fue creado, una de estas entidades fue condenada a habitar un cuerpo físico, convirtiéndose en el símbolo eterno de la tentación. La serpiente que habló con Eva no era un simple animal, era un ser que había visto el comienzo y el final de todas las cosas. Había sido testigo de la creación y sabía que el espejo contenía los secretos más oscuros del universo. Clara y el espejo. Las visiones comenzaron a afectar a Clara en su vida cotidiana. Apenas dormía, y cuando lo hacía, soñaba con el jardín y la caída. Algunos de sus colegas comenzaron a notar su comportamiento errático y sugirieron que tomara un descanso, pero Clara no podía alejarse del espejo. Sentía que estaba cerca de descubrir algo trascendental. Una noche, incapaz de resistir, llevó el espejo al centro del campamento y lo mostró a los demás arqueólogos. Al principio, nadie vio nada fuera de lo común, pero uno a uno comenzaron a experimentar lo que Clara había visto: el jardín, la serpiente, y las palabras susurradas que prometían conocimiento a cambio de un precio inimaginable. El campamento cayó en el caos. Algunos arqueólogos, aterrorizados, intentaron destruir el espejo, pero este parecía indestructible. Otros comenzaron a venerarlo, convencidos de que era un objeto divino. Clara, mientras tanto, sentía que el espejo la estaba cambiando. Sus pensamientos se volvían cada vez más oscuros, más obsesivos. El precio del conocimiento. Una última visión la enfrentó a una elección. En el espejo, vio su propio reflejo, pero no era el suyo. Era Eva, sosteniendo el espejo con una expresión de tristeza infinita. La serpiente apareció de nuevo, sus ojos brillando con una luz roja intensa. El conocimiento siempre tiene un precio, dijo la serpiente. Pero tú ya lo sabías. Clara sintió una presión en el pecho. Las imágenes se volvieron frenéticas: guerras, pestes, y finalmente, el desierto donde se encontraba ahora. En todas las escenas, el espejo estaba presente, pasando de mano en mano, perpetuando un ciclo interminable de destrucción y redención fallida. Cuando despertó, el espejo estaba en su lugar, pero algo en ella había cambiado. Sabía que debía tomar una decisión: destruir el espejo o protegerlo para que nadie más pudiera caer bajo su influencia. El final del ciclo. Clara se encontraba sola en el desierto, sosteniendo el espejo una última vez. Las palabras de la serpiente resonaban en su mente mientras miraba su propio reflejo. Por primera vez, no vio el jardín ni a Eva, sino a sí misma, cansada y rota. Con un último suspiro, levantó el espejo y lo enterró bajo las arenas del desierto, rezando para que nadie lo encontrara jamás. Pero en el fondo, sabía que el ciclo no había terminado. El conocimiento siempre encuentra una forma de emerger, y el espejo de Eva, con todos sus secretos, volvería a ser descubierto algún día.